Lo importante de mantenernos en el camino de la fe, lo importante de mantenernos en el camino de la fe. Bueno, como es ya muy conocido de parte de cada uno de nosotros como creyentes, como personas que entendemos cuál es el trasfondo de lo que es la vida espiritual. El trasfondo de la vida espiritual es esa esperanza que como creyentes tenemos y es el que un día Dios cumplirá su promesa de venir a recogernos a esta tierra para que nosotros podamos vivir, eso es vivir con Él, eso es lo que Él prometió, ¿verdad? Esto es una de las columnas de la iglesia. Esto es una de las grandes esperanzas de la iglesia, ¿verdad? Que nosotros caminamos en esta vida y no caminamos a la deriva, caminamos con una esperanza, caminamos en una fe que Cristo nos dejó escrito en su palabra que Él regresaría y que nos tomaría para que donde Él estuviera, también nosotros estuviéramos. Yo creo que siempre eso fue lo que inspiró a los grandes hombres del ayer, esa esperanza. Los inspiró en medio incluso de las grandes persecuciones, de sus martirios. Se cuenta que cuando estaban martirizando a hombres que siguieron con la extensión del evangelio luego de los apóstoles, dice que morían cantando salmos, morían alabando a Dios, aun cuando les habían dicho que les perdonaban la vida, toda vez renunciaran a su fe. Pero estos hombres, no pocos, muchos, en el recorrido de la iglesia, siempre se mantuvieron sólidos. Las grandes preguntas que los que no entienden estas cosas se pueden hacer es, ¿pero por qué personas actuaban así y actúan así? Es decir, con esas convicciones, con no teniendo una certeza visible, palpable, de que esas promesas que el Señor hizo de recoger a su pueblo sea una realidad. ¿Cómo puede ser, dice la gente, que estas personas puedan aún preferir el martirio para no renunciar a su fe? Bueno, la respuesta a esas preguntas sería que siempre la esperanza de ese regreso de Cristo y de esa patria celestial es precisamente lo que siempre inspiró, lo que siempre le dio estabilidad en los momentos difíciles a cada uno de aquellos hombres de la fe, de aquellos
que desde el principio tuvieron que enfrentarse a las persecuciones y a la misma muerte. Era la esperanza que no avergüenza. Esto, por supuesto, era lo que los hebreos acá estaban conscientes de ello. Los hebreos es una comunidad, diríamos, sí hebrea, por eso le titularon el libro Hebreos, porque se escribe a una comunidad hebrea que se había convertido a la fe. Los hebreos, como creyentes, tenían esta esperanza. Y claro que todos los creyentes, eso es lo que aún en medio de las dificultades, siempre, hermanos, nos va a catapultar esa fe, esa esperanza que nosotros tenemos. Por eso es que dice el apóstol Pedro que nada es comparable, cualquier cosa que nosotros podamos enfrentar en esta vida, pruebas, situaciones, puedan ser comparables con las glorias eternas que nos esperan a nosotros. Por eso es que las personas, por eso es que los hombres, la iglesia, siempre tiene que fortalecerse en esta esperanza. Por eso es que la iglesia siempre tiene que estar, hermanos, sólida en esta esperanza, en la esperanza de que un día veremos o experimentaremos ese regreso, y qué precioso será cuando, hermanos, hayamos como iglesia pasado, como dice el Salmo 23, por el valle de la sombra y de la muerte, y que podamos estar en esa patria celestial. Eso es de lo más motivante y debe ser lo más maravilloso, más emotivo que debe de causar en nosotros, porque no es la promesa de un hombre, sino es la promesa del Señor. Ahora, en este caso, es un hecho que el Señor, por supuesto, viene, hermanos, a traer a ese pueblo que se halle, como decíamos a manera de tema, que se halle caminando o transitando por el camino de la fe. Es decir, que no es tanto un cheque en blanco, no es tanto el decir, bueno, yo ya estoy en Cristo, yo ya estoy dentro de una organización evangélica o cristiana, y que yo soy parte, yo soy también heredero de esa promesa de Cristo, esa promesa de que Él regresará y nos tomará. Es importante, hermanos, aclarar estos aspectos, porque, como decíamos, es un hecho que Él viene a traer a los que estén transitando en el camino de la fe. El camino de la fe no es un camino fácil. El camino de la fe es, hermanos, un camino escabroso. Es un camino realmente que va en contramarea, va en contrasentido, el camino de la fe. Y por eso es importante que cada creyente debe de luchar, ¿verdad?,
como creyente para mantenerse en el camino de la fe. Es decir, que el Señor hace o lleva a cabo en su pueblo, diríamos, la salvación, ¿verdad? En eso nosotros no tenemos nada que sumarle a la salvación del Señor. Pero claro que en este particular, nuestra responsabilidad como creyente es, si tenemos esa esperanza, porque como empecé diciendo, dejaríamos de ser creyentes, hermanos, si no nos catapultara esa esperanza, la esperanza de que todo este valle pasará y que un día estaremos con nuestro amado por toda una eternidad. Entonces, todo creyente debe de esforzarse. Esta es la parte que nos corresponde como creyentes. ¿Qué es lo que nos corresponde? Lo que nos corresponde es un esmero por mantenernos en ese camino de la fe. Eso no es fácil, mantenerse en el camino de la fe. No es sencillo, como decíamos, porque es un camino difícil. Es un camino en el sentido, entiéndase, contrasentido, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, voy a decir algunos 3 o 4 aspectos, cómo es que las personas nos desenfocamos del camino de la fe, porque acuérdense que el punto acá es que el Señor no viene a traer a personas que estén fuera de ese camino. El Señor viene a traer a personas que están dentro de ese radio, dentro de ese campo de la fe. Es decir, estamos esperando al Señor. Estamos en la expectativa de su regreso. Estamos sabedores que todo esto pasará porque Él dijo que volvería y nos tomaría y nos llevaría para estar con Él. Entonces hay siempre situaciones que se esmerarán en desenfocarnos del camino de la fe. Y por ejemplo, cuando dejamos de ver el blanco, hermanos, vamos ya desenfocándonos. Cuando dejamos de ver el blanco, es decir, cada creyente debe de saber que hay un punto de llegada en la vida espiritual. Y el punto de llegada es la meta, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? Para dar pues una respuesta a qué se refiere la meta. La meta es que sea que venga Cristo. Por ejemplo, si viniera Cristo hoy, que nosotros estuviéramos en ese camino de la fe, ¿verdad? La meta es que si hoy, mañana o el próximo año o dentro de 10 años Él viene, yo y usted estemos precisamente en el lugar correcto, que es el camino de la fe. Esa es la meta. Es decir que, si me toca morir en el momento que no se espera, pero que en ese momento yo me mantenga en el lugar correcto, que es el camino de la fe. Es ahí donde cada uno tiene que, como decíamos, que luchar, que esforzarse, ¿verdad? El lograr decir, bueno, si mañana viene Cristo, empezamos nosotros a motivarnos a través de
de la fe, de la esperanza. Mañana viene Cristo, o puede venir la otra semana, o el otro año, no sé cuándo. Pero yo no me puedo dar el lujo, dice el creyente que verdaderamente está consciente del regreso de Cristo. Dice, yo no me puedo dar el lujo de estar desenfocado. Yo no me puedo dar el lujo de estar fuera del camino. Yo no me puedo dar el lujo de distraerme del camino. O sea, todo creyente que tiene esta esperanza, todo creyente que tiene esperanza está constantemente en una revisión continua, en una revisión espiritual continua. Está viendo cuál es su comportamiento. Acuérdese que tenemos diríamos, dos naturalezas, aun cuando ya hemos sido redimidos. Tenemos la naturaleza carnal, la naturaleza puramente humana, y también la naturaleza divina, la naturaleza espiritual, que es la que el Señor plantó cuando nosotros venimos a Él. Entonces tenemos una lucha con estas dos, vamos a llamarle con estos dos competidores. Por ejemplo, lo que es la naturaleza carnal, la naturaleza puramente humana, va a tener siempre conflicto con la naturaleza espiritual. La naturaleza carnal, su lucha, esta es una lucha. Alguien lo mencionaba de esta manera, o lo explicaba de esta manera, que son dos perros que están peleando, y dependiendo el perro que alimentemos mejor, ese va a ser el que va a ganar la batalla. Se refiere a las dos naturalezas. Entonces la naturaleza caída, la naturaleza humana, carnal, va a estar llevando a la espiritual, que es la que va caminando por el sendero de la fe, va a tratar la manera de que se desenfoque, de que no vea esto tan trascendental, tan importante, la naturaleza caída. Y se lo voy a explicar, o se lo voy a comprobar, más bien sería, ¿qué es lo que usted siente, o qué es lo que nosotros sentimos con respecto a lo del pasado? ¿Qué es lo que nosotros sentimos con respecto a lo que nos rodea? Digo, aquellas cosas que van en contra de nuestra fe. ¿Qué es lo que nosotros, a qué somos atraídos nosotros como humanos? De hecho, siempre somos atraídos, siempre vamos a ser atraídos a lo del pasado. Siempre vamos a ser atraídos a las ofertas de este mundo. Siempre vamos a ser atraídos. Siempre vamos a ¿por qué un creyente entra o cae en adulterio? ¿Por qué cae en adulterio un creyente? Porque la naturaleza caída, la carnal, domina a la espiritual y lo arrastra. Y lo seduce y lo lleva, hermanos, lo lleva a desenfocarse del camino de la fe. Por eso le digo que usted y yo entendemos la lucha espiritual. Pues dijo, esto se puede aplicar, dijo Pablo a los Efesios, porque no tenemos lucha con carne ni sangre. Dicho de otra manera, también tenemos la lucha con
con aspectos puramente del mal. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Estamos en este entorno, siempre hay un anhelo o hay un impulso, diríamos, a ir a hacer lo que ya no es conveniente hacer. Ahí está la naturaleza vieja. Si el marido antes le pegaba a la mujer, hay momentos que casi que de vuelta le vuelve a dar. Si el marido le era infiel a su esposa o viceversa, hay tentaciones que casi lo llevan una vez más al precipicio del pecado. Es decir, siempre hay esa batalla espiritual, siempre hay esa lucha. No es que desde que venimos a Cristo se acabaron las luchas, los apetitos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Corintios, cuando habla Pablo de lo que es el don de continencia, no es que la persona cuando aparece ahí, pero el que no tiene el don de continencia, cásese, porque es mejor casarse que quemarse. Muchas veces nosotros pensamos que el don de continencia, el que lo tiene es que ese no siente ningún deseo sexual. Ese es como el concepto que se tiene. No, ese tiene muerta esa parte. Pero eso no es así. La tiene más viva que los demás, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto, es decir, el que tiene don de continencia es que tiene buenos frenos, es que tiene buen dominio propio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces tiene dominio propio. No es que esté muerta en esa área el cuerpo. Entonces se necesita dominio propio. Porque Pablo no era que tenía. Pablo dijo, yo me puedo casar. Pablo tenía el don de continencia. Yo me puedo casar como los otros hermanitos se han casado, dijo Pedro y el otro. Yo también tengo derecho a tener mi mujercita, dijo. Pero por causa de la obra y por asuntos puramente de su llamado, él prefirió, no era porque no tenía ningún deseo. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Ahí se necesita el dominio. Viene la tentación carnal, diríamos, de la infidelidad. Ahí hay que pelear. Ahí hay que tener dominio propio. Damos un amén, iglesia. Entonces, que esta batalla, por supuesto, es muy personal. Y tenemos que llevarla a cabo nosotros pidiéndole ayuda al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber que tenemos una esperanza. Y la esperanza que tenemos no avergüenza. ¿Cuál es esa esperanza? Que un día, hace 2000 años, dijo Cristo que Él se iba, pero que volvería. Y que volvería para recogernos, para tomarnos, para que estemos con Él toda la eternidad. Esa es la esperanza que no avergüenza. Pero claro que lo que se requiere siempre es, ¿verdad?, estar consciente que eso no se puede dar en mi vida. ¿Cuál? El que Cristo venga y sencillamente me lleve, porque yo ya pertenezco a una iglesia. No es el caso de pertenecer a una iglesia, eso es parte de la vida espiritual. No es el caso de que yo ya tengo los dones del Espíritu. Eso es bueno y eso es parte de la vida espiritual. No se trata de que yo conozco y memorizo toda la Biblia, la puedo repetir porque la he memorizado. No se trata, eso es bueno, pero no se trata de tanto aspectos que están dentro de la vida espiritual
no se trata de que yo me congregue dentro de una iglesia. Eso es parte también, como decíamos. Lo que es importante es que yo y usted estemos conscientes si estamos caminando en el camino de la fe, valga la redundancia, si estamos transitando por ese camino de la fe. Porque el Señor, hermanos, fíjese bien, esto es importante. Nos habla ya Mateo, que dice, que lo que dice, le dicen: Señor, Señor, en tu nombre nosotros hicimos esto otro. Dicho de otra manera, en tu nombre nosotros hacíamos milagros, en tu nombre sacábamos demonios, hacíamos cosas extraordinarias. Estamos hablando de gente que cualquiera le hubiera dado, hermanos, la certificación de que no había duda que no eran creyentes. Pero ¿cuál es lo que le dice el Señor? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Le dice que no los conoce. Y entonces, ¿en qué quedamos? Es que no se trata de milagros, no se trata si eso lo da Dios, que bien, no se trata de un sinnúmero de aspectos. El punto de esta mañana se trata de que usted y yo estemos conscientes. No que el pastor, sino usted en lo personal, yo en lo personal, estemos conscientes que estamos, hermanos, transitando en el camino de la fe. Pues a esos es a quien se va a venir a traer el Señor. A los que estén transitando en el camino de la fe, a los que están chequeando, a los que están viendo su vida espiritual, a los que están conscientes. Bueno, ¿y quién es el que se va a esmerar a mantenerse en el camino de la fe? ¿Quién es el que está esperando al Señor? Ese es el que se va a esmerar, el que está esperando al Señor. ¿Por qué se va a esmerar? ¿Verdad? Porque él, es decir, es como, esto viene siendo como el niño que está esperando a papá, que le va a traer su regalo, ¿verdad? El niño está inquieto. O le voy a poner otro ejemplo, como aquella persona que está esperando a ese hermano, a ese pariente, a ese familiar, a ese hijo, a ese papá en el aeropuerto. Están esperando, no se mueven de ahí. Ahí están esperando. Viene un avión, no vino. Vamos a esperar el otro. Y por lo general siempre hay, pero ¿qué es lo que los hace esperar? Ellos saben que va a venir. Ellos saben que es una tardanza, pero que va a venir. Y ahí están. Entonces es tal vez no apropiado el ejemplo, pero es igual que el creyente. Él sabe que todavía, aunque han pasado 2000 años y no ha venido el Señor, ¿verdad? Pero como sus hijos, sabemos que va a venir. Sabemos que, dice Pedro, que Él no retarda su venida, sino que Él es paciente. Él es paciente porque Él no quiere, hermanos, la muerte del que muere, sino que Él es paciente para darle espacio para que los hombres se arrepientan. Nosotros no estamos en duda, yo no estoy en duda. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en estos días, todo el ámbito mundial, todo lo que nos rodea, todo lo que usted está viendo y lo que usted está escuchando, todo lo que, hermanos, mundialmente, en nuestro entorno y en cualquier campo que nosotros podamos echarle una mirada, lo que vamos a ver es que
la eminente venida de Cristo, hermanos, es un hecho. El Señor está a las puertas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Señor está a las puertas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que estar haciendo sus hijos? Luchando por estar en el camino de la fe. Es una lucha. Eso, por lo menos los pastores, lo que hacen en sus iglesias o en sus ministerios es motivar a la gente, pero tampoco le puede obligar. Eso es la aportación que hace el pastor. Hermano, Cristo está a las puertas. Es usted de los que se va a ir. Acuérdese que si usted tiene esa esperanza, tiene que estar ¿dónde? Transitando en el camino de la fe. Ah, ¿cómo no? Pero ya vamos a ver qué significa transitar en el camino de la fe, ¿verdad? Porque todas estas cosas es importante aclararlas. ¿Por qué es importante aclararlas? Porque así nadie peca por ignorancia, ¿verdad? Ya es un pecado que se conoce, es un pecado ya voluntario. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos siempre es esa lucha, como decíamos, mantenernos en el camino de la fe, ¿verdad? Ahí, bueno, usted ve que, como decíamos, ¿verdad? Siempre cuando nosotros dejamos de ver el blanco, nuestra fe tambalea, nuestra fe se desenfoca. Entonces necesitamos, como a manera de poner algunas frases. Entonces, cuando nosotros dejamos de ver el blanco, vamos retrocediendo en el camino de la fe. ¿Qué significa? ¿Verdad? Significa de que si yo no estoy viendo aquel punto de llegada, ¿verdad? Y dejo de ver espiritualmente ese punto de llegada y veo hacia otro lado, eso realmente me va sacando del camino de la fe. O sea que el camino de la fe es Cristo. El camino de la fe es la cruz. El camino de la fe es ese Calvario. El camino de la fe es esa victoria. Es decir, pero cuando dejo de ver ese blanco perfecto, fíjense qué importante es la vida espiritual. Así que no necesariamente no nos conformemos con venir un domingo a congregarnos. Eso es bueno, como ya decíamos hace un momento, pero sobre todo necesitamos hacer un acto de evaluación si nosotros todavía estamos transitando por el camino de la fe, ¿verdad? Eso a quién le compete, a cada creyente, ¿verdad? Por ejemplo, las influencias del mundo nos sacan del camino de la fe, que es lo mismo la lucha, como decíamos, de la carne, de la naturaleza vieja con la naturaleza espiritual. Es decir, las influencias del mundo nos hacen retroceder en la fe. Hermano, ¿para qué tanta influencia en este mundo? Hay tanta influencia de diferentes ámbitos y todo es para que nosotros nos desenfoquemos, que retrocedamos en la fe. Los descuidos espirituales. Por ejemplo, cada creyente tiene que estar conscientemente de cuál es diríamos, su estado espiritual, su nivel espiritual. ¿Por qué?
por ejemplo, cuál es, diríamos, y no lo entienda que la salvación es por obras, porque esto no se trata de obras, se trata de responsabilidades. ¿Verdad? La responsabilidad de mi vida espiritual no es un asunto de obras, es un asunto de compromiso. Entonces, el cuidado de mi vida espiritual es importante que yo lo lleve, que yo lo examine constantemente. ¿Qué necesito espiritualmente yo? ¿Qué necesito? Por ejemplo, para robustecer nuestra fe necesitamos leer la Biblia. Cuando nosotros leamos la Biblia, en primer lugar vamos a ir a través de ello conociendo a Dios. Vamos a ir conociendo a Dios porque es a través de la Biblia que vamos a ir como viendo cuáles son las demandas de Dios, cuáles son las reglas que pone Dios. Es necesario, por ejemplo, lo que es la dinámica de oración. Vamos a ver, por ejemplo, si hablamos del máximo ejemplo, y el máximo ejemplo en cuanto a este detalle último que acabo de mencionar de la oración, era Cristo. Era el máximo ejemplo. ¿En qué sentido? Hermanos, el máximo ejemplo? Bueno, si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta de qué manera el Señor, una de las grandes prácticas, bueno, primero empieza con su ministerio con 40 días de ayuno. Pero luego usted puede leer en los evangelios, que es la biografía del ministerio del Señor, usted puede ver que su constancia en la oración, o sea, dice que los discípulos en la mañana, porque él andaba con su equipo de hombres, de mujeres que andaban haciendo las cosas que necesitaba el Señor. Pero dice que ya no lo encontraban, estaba orando. Pero usted me dirá, bueno, hermanos, algunos dicen es que el Señor ayunó, es que el Señor oró para enseñarnos. No, Él no lo hizo para enseñarnos. Esa era la manera como Él podía cumplir su ministerio, dependiendo de la voluntad de su Padre, del favor de su Padre. ¿Y cómo iba a alcanzar el favor de su Padre? Comunicándose a través de la oración. Entonces necesitamos un constante chequeo espiritual. No podemos dejar en el olvido aquellas prácticas básicas que podemos entenderlas como las espirituales, como decíamos, ver a dónde nos estamos descuidando espiritualmente. Por ejemplo, dice este mismo libro de Hebreos 10:25, dice: no dejando, dice, de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, el dejarse de congregar es un descuido espiritual. Pero, hermano, dice alguien, pero es que si uno puede buscar argumentos, uno puede tener su postura, ¿verdad?, de acuerdo a como la persona cree. Pero lo importante de acá es, que si el mismo Señor nos da el ejemplo
de qué manera es que él iba a mantenerse en ese camino para lograr concretizar su ministerio. Y también el Señor no es para enseñarnos a orar ni nada menos de eso, sino más bien para que veamos que si no cuidamos nuestra vida espiritual, en el caso particular nuestro, no vamos a poder mantenernos en el camino de la fe. ¿Por qué? Porque hay muchos distractores, hermano, hay muchos distractores, hay tantas cosas que nos pueden desubicar, nos pueden distraer, ¿verdad? Hay sin número de cosas que nos rodean que nos sacan. Por ejemplo, el caso pudiéramos como verlo como ejemplo, el caso de Nehemías. Nehemías estaba enfocado en levantar el muro. Pero veamos, si leemos ese libro, cuáles eran las oposiciones que tenía Nehemías. Quiénes eran los que estaban tratando la manera que Nehemías se desenfocara de su trabajo o de la obra que estaba llevando a cabo. Ahí estaban varios. Ahí estaba un fulano y otro fulano que, bueno, en primer lugar le decían, bueno, y estos judíos, no puede ser que estos judíos levanten este muro, porque esto ya es un problema para nosotros, decían los colonos o los nativos que estaban ahí en esas ruinas que habían dejado los babilónicos. Pero ¿qué es lo que hace? Llegaba Sanbalat y le decía, mira, como no lo podía detener, aquel hombre estaba eso es lo que necesitamos nosotros, estar en el camino correcto, que no nos distraiga nada. Y le decían a Nehemías, mira, vamos por allá, queremos invitarte allá. No, yo estoy ocupado, tengo la necesidad de terminar esta obra. ¿Qué dice eso? No, yo no permito que me desenfoque. Yo estoy en este camino, yo estoy en este asunto. Y eso es lo que tiene que hacer cada creyente. Porque como decíamos en nuestro entorno, ¿verdad? Las ocupaciones, por ejemplo, las ocupaciones, hermanos, seculares. Las ocupaciones seculares son terriblemente peligrosas si no las sabemos manejar, ¿verdad? Todo se puede hacer, como dice el Eclesiastés, que hay tiempo para tirar piedra, para no tirar piedra, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Damos un gloria a Dios, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay tiempo, hermanos, hasta para morirse. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que detiene? Entonces, hay que ser disciplinado. Hay que aprender a disciplinarse. ¿Verdad? La disciplina. Dicen los chinos, la disciplina supera la inteligencia. O sea que cuando alguien cree que ese es un gran inteligente, no, disciplinados es que son. Pero los chinos, en tan poco tiempo se hicieron una potencia. En tan poco tiempo, una potencia económica tremenda. Pero ¿qué es? Pura disciplina. Pura disciplina. Entonces, nosotros podemos diríamos, desvalorar la disciplina de la vida, sabiendo que la esperanza que nosotros tenemos es la mejor esperanza como seres mortales. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Si los distractores, por ejemplo, los aspectos seculares, a mí no me
Bueno, por eso es lindo, hermanos, que Dios lo trae a uno bueno, Él sabe por qué lo hace. Yo no hablo esto con propiedad, hablo esto con conocimiento. Porque se ve feo el yo, pero es decir, por eso es que Pablo conoció muchas cosas porque después le sirvieron. Digo esto porque, pues sí, yo vengo de estar ocupado en lo secular, pero, por ejemplo, cuando yo me tiré 12 años siendo equilibrado en lo secular, 12 años manejando lo secular y manejándolo bien, pero manejando también lo espiritual. O sea, 12 años consecutivos. O sea, yo no descuidé el asunto secular de mi trabajo, de mi negocio, pero tampoco descuidé lo espiritual. Cuando se trataba de los compromisos espirituales, es que nadie se puede añadir un codo a su estatura, hermano. Nadie. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque son aspectos que siempre tenderán a sacarnos del camino de la fe. Y cuando nosotros somos seducidos a salir del camino de la fe, no es cierto. No es cierto que vamos a ser del grupo que se va a llevar Cristo. No es cierto. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Como decíamos en Hebreos, ¿verdad? Dice, como algunos tienen por costumbre no congregarse, y además dice, aun cuando veis que aquel día se acerca. O sea, hay un descuido de la fe, aun cuando aquel día se acerca. Eso hace 2000 años que escribieron Hebreos. ¿Y cómo no estará de cerca el regreso de Cristo? ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palma al Dios de la gloria? ¿Cómo no estará de cerca? ¿Cómo creen ustedes? ¿Estará cerca o estará todavía? Yo digo que está muy cerca la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces dice, aún sabiendo, dice, voy a leerlo, dice, aún sabiendo, dice, qué importante esto, sabiendo, dice, aún cuando aquel día, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Una exhortación. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. O sea, es decir, animándonos unos a otros. Bendito Dios que usted por lo menos todavía se congrega. Pero ¿qué es lo que aporta el congregarnos? Que nos estamos exhortando, que nos estamos moviendo, que nos estamos diciendo, vea, despertemos. Despertemos porque el lucero de la mañana, como dice Pedro, está ya apareciendo. Ya Cristo está a las puertas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo podemos mantenernos en el camino de la fe? Fíjese, hermano, que va a ser, yo voy finalizando casi, va a haber una sorpresa tremenda. Oiga esto, ese día que la Biblia dice que la hora, que el día y la hora
nadie lo sabe, solo su Padre, dijo Cristo, era el que lo sabía. Las cosas se están dando. Va a haber, vamos a ver, va a haber una situación terrible en el sentido de que si hablamos de lo que es el campo o el ámbito cristiano en todo lo que es el planeta Tierra, todos los que tenemos esta teología y estas doctrinas que son bíblicas y que creemos en ello, es decir, el regreso de Cristo, van a haber, diríamos, van a haber experiencias terribles cuando esto se dé. Entonces, por eso es importante exhortarnos, animarnos, empujarnos unos a otros, porque, y es importante no enllavarse, pues, ¿verdad? No enllavarnos, no, hermanos nos dicen, nos empujan, gracias a Dios, y hay quien empuja el carro para que camine, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como va a ser repentino este regreso, por eso es que leíamos nosotros en el versículo número 37, por eso leíamos donde nos dice en este versículo, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. ¿Verdad? Un poquito y el que ha de venir vendrá. Esto lo dijeron hace 2000 años. ¿Cómo no estará ahorita para darse esto? Entonces, cuando menos se espere, va a suceder lo que está escrito. Dice Pablo en su capítulo número 4 de la primera carta a los tesalonicenses, versículo número 17, 16 en adelante, y con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y volaremos con el Señor a las nubes. Fíjese que va a ser, pero ¿a cuántos va a encontrar el Señor transitando en el camino de la fe? Esa es la gran pregunta esta mañana. Si usted está caminando en ese sendero de la fe, es decir, usted está cuidando, usted mismo se está supervisando. Usted dice, estoy esperando y estoy en buenas condiciones. Porque ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Pablo y qué dice Juan? Si tu conciencia, tu conciencia o nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. La conciencia viene siendo como un fiscal. El fiscal señala. Entonces, la conciencia nos acusa o nos defiende. La conciencia dice, bueno, yo estoy por el camino de la fe, está bien. Yo estoy esperando al Señor. Porque afligida está la gente que dicen que ya va a venir Cristo y que no hay que poner esas películas del rapto porque eso da miedo. Es que todavía no andas en el camino de la fe. Los que andamos en el camino de la fe queremos que Él venga. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Verdad? Los que estamos conscientes, pues, o sea, yo no necesito que mis hijos me chequeen cómo estoy yo, que mi esposa o yo a ella. No, yo personalmente yo estoy bien en el camino de la fe. No perfecto, pero algo ranero, pero por ahí voy. Entonces, ¿qué sucede? Eso va a llevar el Señor. Un poquito más. Entonces los hebreos estaban raneando. Los hebreos estaban como
queriendo tirar la toalla, volviéndose, queriendo una vez más volver a los rudimentos de la ley. Entonces les dice acá el escritor: mas el justo por la fe vivirá. Damos un gloria a Dios. ¿Y qué más dice? Lea el verso 38, sígalo leyendo. ¿Y qué dice? Y si retrocedieres, no agradará mi alma. Entonces, esa gente que retrocede en la fe no agrada el alma de Dios. ¿Por qué no le agrada? Porque el Señor viene a traer un pueblo que está enmarcado, consciente en ese camino de la esperanza y de la fe. Gloria a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese día? Que suena la trompeta pero es que hace tiempo dicen, mire, todos los evangelistas hablaban y no ha sucedido nada. Es que un día para Dios son 1000 años y 1000 años son un día. Es que Dios no tiene prisa. ¿Y por qué no ha venido? Va a venir un poquito más, y el que ha de venir vendrá, dice este versículo. ¿Cuántos creen que Él vendrá? Pero el punto es, cuando Él viene, ¿a quién se va a llevar? Al que tiene, como dice aquel canto, 2 mujeres y un camino. ¿Verdad? ¿A quién se va a llevar? Aquel que solo se acuerda de Dios cuando el rancho se le está quemando. ¿A quién se va a llevar? Aquellos que cuando sienten una chibola, algo cancerífera. Entonces, ¿a quién se va a llevar? A los que anden en el camino de la fe, sea en las buenas y sea en las malas. Esos son los que volarán con Cristo. ¿Y qué de los que no caminaron en el camino de la fe y que estaban en las iglesias? Por eso la responsabilidad de los pastores. Por eso los pastores no tienen que venir a contar anécdotas a los púlpitos. Los pastores tienen que predicar el evangelio, exhortar. Si a la gente le gusta, está bien, y si no, su deber es hacerlo, ¿verdad? Porque la gente no quiere. La gente solo quiere que se les diga cosas maravillosas, que el evangelio es éxito y sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué será de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de los que no se introducen en el camino de la fe? ¿De quién fue la culpa para que se quedaran? De ellos. Hermano, ¿y cómo se va a hacer? Y no eran cristianos, pues. No eran cristianos. Sí, eran cristianos. Solo que cristianos de los que no tomaron en serio el regreso de Cristo. Sencillamente. ¿Y entonces qué va a hacer con ellos? ¿Los va a condenar Dios? No. ¿Por qué no pero si se quedaron? No. Los va a mandar. Ellos se van a componer ya en el periodo de la gran tribulación. Ahí van a decir: qué lástima que no nos apercibimos. Por eso es que es necesario ser consecuente, ser responsable con esto. ¿Qué tenemos que hacer para no salirnos del camino de la fe? Necesitamos ver el blanco, como decíamos. Dice con el cual 3:12 finalizo, mire, de Filipenses, capítulo número 3, versículo número 12. Se lo leo y finalizamos. No que ya lo haya alcanzado, ya no que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que tenemos, que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentimos, esto también lo revelará Dios. Es importante cuando Pablo dice en su segunda carta a Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Se mantuvo en el camino de la fe hasta el final. Por lo tanto, me espera la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Así que no se queje. Mi deseo es que se vaya usted con todos sus hijos, su esposa, su esposo. Es el deseo del pastor, porque eso va a ser la corona del pastor. Cuanto más hermanitos se vayan con uno, mayor es la coronita que Dios le va a dar a uno. Entonces, ningún pastor quiere que se le quede nadie. Por eso hay que hablar la palabra para que cada uno tome en serio esto y aprovechemos ese viaje que está por darse. Lo importante que cuando venga Cristo nos hallemos caminando en la fe. Cierre sus ojos.